La sinagoga que Sevilla esconde. Mauricio llegó desde Ciudad de México a Sevilla con la obsesión de conocer más sobre sus raíces judeo-españolas. Era la primera vez que visitaba esta bella ciudad y quería perderse por las calles de la judería. Sevilla le parecía una ciudad hecha para caminarla lento, piedra antigua, patios frescos, sombras finas. Aquella mañana el sol calentaba y el cielo se veía azul y limpio. Mauricio viajaba solo, sin prisa y con mucha emoción, y se dejó guiar por las indicaciones del mapa en su teléfono. Escuchó decir a un guía turístico en la calle que, lamentablemente, a pesar de que existieron varias, ya no quedaba ni una sola sinagoga en la ciudad. O eso decía todo el mundo. Caminó la judería sin descanso. Su corazón latía emocionado, imaginando las vidas de los judíos sevillanos, pero decidió parar para tomar una cañita y un aperitivo y así planear qué calles visitaría después. Revisando el mapa en su teléfono, vio algo que le llamó la atención. El pin de su mapa indicaba que cerca de allí estaba la antigua sinagoga de Sevilla. Le resultó curioso porque, según tenía entendido, ya no quedaba ninguna sinagoga en la ciudad, pero imaginó que sería el nombre de algún edificio para atraer a los turistas. Con la barriga llena y el corazón contento, siguió las indicaciones que marcaba su teléfono hasta la sinagoga. Cuando llegó hasta allí, su teléfono empezó a vibrar y la ubicación antigua sinagoga desapareció del mapa. Mauricio no entendía nada, pero la curiosidad y el misterio le hicieron avanzar. Frente a él se encontró con una puerta discreta de madera oscura ubicada en un callejón. Los turistas paseaban por allí. Los guías turísticos se paraban cerca con sus paraguas, pero nadie miraba aquella puerta. A Mauricio le resultaba raro que, estando todos allí, ninguno se girara a contemplar la antigua sinagoga. Decidió hacer una foto con su teléfono a aquella puerta, pero cuando iba a presionar el botón, un mensaje apareció en su pantalla. «Entra ya». Un cosquilleo recorrió su espalda, pero sin pensarlo dos veces, sus pies se dirigieron hacia aquella puerta misteriosa que se abrió sola para recibirlo. Una sala amplia, fresca y con paredes antiguas le dio la bienvenida. La luz entraba desde arriba en líneas doradas, como polvo suspendido, y Mauricio sintió mucha paz. Su corazón no se sentía extraño allí, todo lo contrario. Mauricio sentía nostalgia, como si su alma ya hubiese visitado aquel lugar. Se giró de golpe y a su derecha, junto a una columna, vio a un hombre mayor, con barba corta y ropa oscura. A Mauricio no le salían las palabras. Parecía que estaba viajando en el tiempo. Aquel señor ni siquiera se giró, pero cuando sintió que el joven sacó su teléfono para hacer una foto, murmuró: «Aquí se viene a recordar, no a presumir». Mauricio sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Cuando salgas de aquí, te dirán que esto no existe y que nosotros nunca existimos, y tú mismo dudarás de lo que has vivido. No discutas, no hace falta». De repente, Mauricio se giró y la puerta estaba abierta. El sol de Sevilla lo cegó y cuando miró a su alrededor, sin saber cómo, estaba en la calle. Vio muchos turistas a su alrededor y la puerta de la sinagoga, que antes estaba ahí, había desaparecido. Ahora había una fachada blanca, preciosa, llena de macetas, pero ni rastro de la sinagoga. Revisó de nuevo su teléfono. El pin que marcaba la ubicación de la sinagoga ya no estaba en el mapa. Aquella tarde, en la terraza de su alojamiento, hablando con otros viajeros, no pudo evitar contar lo que había vivido.
Todos dijeron que habían estado recorriendo la judería durante toda la mañana y que ningún guía les había mostrado o hablado sobre esa sinagoga. Un camarero escuchó la historia y le sonrió. He pasado toda mi vida entre estas calles, y ahí no hay nada de eso, chaval. Mauricio se quedó callado y recordó las palabras de aquel misterioso hombre. No discutió, no hacía falta. Él sí sabía lo que había vivido.